Puente, el director general de Protección Civil, en el sentido de que no se pueden ejercer recursos del Fonden en la Ciudad de México. Eso es una mentira, es una interpretación de él. Ya se han ejercido, se otorgaron alrededor de 40 millones en el 2010 en el tema del Arenal, cuando hubo esta inundación en el área cercana al aeropuerto. Sí hay en las reglas de operación consideraciones en torno a la necesidad de ejercerla en personas en situación de pobreza, pero pues resulta, yo que eso no lo sabe bien ahí el señor Puente ni Osorio Chong, pues que sí hay personas en situación de pobreza en la ciudad, muchos en cuanto a número, no muchos en cuanto a porcentaje de la población, pero dada la cantidad de la población y las condiciones, efectivamente lo han dado, tan es así pues que ya se ha ejercido. Y lo que hay, pues si hay personas en situación de pobreza en varias zonas de la Ciudad de México que no están recibiendo la atención adecuada, en parte por la negligencia de la Secretaría de Gobernación. Y segundo, creemos también que tenemos que exigir ya al gobierno federal que además de los recursos del Fonden, que tienen efectivamente ciertas reglas de operación y solo se podrán ejercer en ciertas circunstancias, aunque urge ejercerlos, pues necesitamos también un fondo para reconstrucción y para atención de la emergencia en la capital del país. Ya estamos en un momento en donde estos recursos son necesarios para muchos temas, para apoyar a las personas que han resultado afectadas en distintas situaciones, en distintas magnitudes, para comenzar a reactivar la economía de la ciudad, para atender temas de vivienda, de recuperación del patrimonio artístico, cultural de la ciudad, para invertir en agua que resultó dañada, la infraestructura, para infraestructura básica de banquetas, de red secundaria, etcétera. Esto es muy urgente para que la ciudad se reactive, esto es muy importante para el país, para la imagen, para la actividad económica, para muchas cosas. Es un gobierno que es talento en este sentido, que no quiere asumir la responsabilidad con la Ciudad de México. No es raro, el gobierno federal siempre le ha regateado recursos a la ciudad y a sus habitantes, siguen en lo mismo, y bueno, la muestra son las declaraciones irresponsables ayer del señor Puente. Entonces, en suma, es necesario que en la ciudad se ejerza recursos del Fonden, hay el antecedente inmediato en el año 2010 en el Arenal, y segundo, es necesario que el gobierno federal ya plantee un programa en muchos asuntos, en atención a la emergencia, atención a las personas damnificadas, atención en vivienda, espacios públicos, espacios de servicio público, escuelas, hospitales, etcétera, que resultaron afectados. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un poquito lo que comenta el diputado Vidal Llerenas en la declaración que hizo el señor Puente, coordinador nacional de Protección Civil, que se refiere que la Ciudad de México no pueden ejercer recursos del Fonden toda vez que no hay personas que se encuentren en pobreza extrema. Sin embargo, es contradictorio, ya que el propio gobierno federal, por poner algunos ejemplos, cuando creó la Cruzada Nacional contra el Hambre, por ahí al inicio de este gobierno, fueron 4 delegaciones las que puso, y el argumento fue la extrema pobreza: Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero y Tlalpan. Por cierto, 4 de las delegaciones afectadas por los sismos del 19 de septiembre. Pero además, si revisamos el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, del cual desde el 2014 la Ciudad de México participa en ese fondo, las 16 delegaciones son partícipes, se les da recursos en la escala, primer lugar Iztapalapa, poco más de 220 millones de pesos, y así para abajo todas las delegaciones, y también en las reglas de operación del país está claro que son para delegaciones o municipios que tengan extrema pobreza. Evidentemente hay reglas claras, espacios claras, unidades territoriales claras, además del antecedente que ya comenta el diputado Vidal de cuando ya se ejerció este presupuesto. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Primero al Coordinador Nacional de Protección Civil, que sea responsable en sus declaraciones, porque mucha gente en esta ciudad y en el país está esperanzada
a que bajen los recursos del Fondem, a que les den un poco de ayuda en esta emergencia. El fondo de desastres es para atender lo inmediato, no es necesariamente la reconstrucción, eso es en segundo paso. El fondo de desastres lo necesitamos ahora, porque en las delegaciones del suroriente de la ciudad, por ejemplo, Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac, tenemos miles de personas durmiendo o en albergues provisionales hechos por la propia gente, por los propios vecinos, algunos con apoyo institucional, muchos otros no, o muchas personas que tuvieron que mudarse a casas de familiares o amigos. Hablo de miles, y no exagero, miles de personas fuera de sus hogares porque están las grietas que se abrieron derivado del sismo, colonias como la Nopalera, la Colonia del Mar en Tláhuac, estas dos colonias, la Miguel Hidalgo también en Tláhuac, o la Santa María Aztahuacán, Santa Marta, La Planta en Iztapalapa, que son zonas minadas donde cualquiera de los que estamos aquí no entraríamos ni siquiera a la calle de ver los niveles de inclinación que tienen las calles, por ende las casas. La gente no está entrando y a esas personas no tienen ningún apoyo del gobierno federal. Algunas de ellas están tramitando el apoyo que el gobierno de la ciudad instrumentó de los 3,000 pesos de renta, con toda la burocracia que eso significa, pero los apoyos federales no están bajando a la Ciudad de México con la urgencia que se requieren. De ahí el llamado al señor Puente, a la Secretaría de Gobernación, que sepan que la Ciudad de México también es México y que el oriente, el suroriente de la Ciudad de México también es parte de la ciudad y viven más de 3,5 millones de personas. No digo que todas estén afectadas, pero un buen porcentaje, por lo menos en Tláhuac se calcula 100,000 personas con una afectación. Estamos hablando alrededor de 35,000 familias. En el caso de Iztapalapa, todas las colonias que limitan, digamos, desde la Vicente Guerrero hacia la salida a Puebla y la colindancia con Tláhuac están afectadas, cerca de 500,000 personas afectadas y por lo menos 50, 60,000 viviendo en albergues provisionales o fuera de sus casas con familiares o amigos motivo de este sismo. Yo creo que se requieren, hemos hecho alguna estimación, poco más de 2,500 millones de pesos para atender la emergencia, no la reconstrucción. Es una valoración, un segundo término. Ahorita lo que se requiere es que la gente no esté durmiendo en las calles, que las escuelas estén funcionando en lo mínimo posible, que los servicios básicos, agua potable, drenaje, esté funcionando porque se colapsó. Al momento que las vialidades se vienen abajo, que es algo que no se ha comentado, se entiende que estaba la emergencia rescatando vidas en algunos edificios, se entiende, hoy ya estamos en otro punto y por eso hoy hacemos este pronunciamiento, porque ahora ya vamos a la parte más delicada, o a una de las partes también más delicadas, que es cómo van a vivir estas personas, niñas, niños, adolescentes, madres de familia, padres se van a trabajar y regresan al albergue. Así lo estamos viviendo en la zona suroriente de la Ciudad de México y la exigencia son que el gobierno federal destine por lo menos 2,500 millones de pesos para entender la emergencia en la Ciudad de México. Ojo, solo la emergencia. En otro momento estaremos mañana presentando otro punto de acuerdo que ya lo habíamos comentado, relacionado con la reconstrucción, pero es punto y aparte. Hasta ahí mi comentario, no sé si hubiera alguna pregunta. Sí, diputado, tenemos 2 preguntas. La primera es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Sí, buenas tardes a los diputados. Preguntarles en este tema de la reconstrucción, pareciera que ya se está manejando de forma política y también la cuestión electoral, la ayuda a la Ciudad de México. Finalmente, como decía el diputado Valencia, pues los de la Ciudad de México también son mexicanos, también tienen derecho a estos fondos, y también preguntarles de qué está lo que está sucediendo en Xochimilco, que incluso ya se habla de que pudiera haber por ahí algunos brotes epidémicos de algunas enfermedades. No sé si tienen reporte de que la Secretaría de Salud Federal pues ya está haciendo también por ahí sus valoraciones para que llegue esta ayuda, y que sí es muy lamentable la situación que están viviendo en Xochimilco. Gracias. Bueno, es político, porque como al PRI
la ciudad nunca le ha importado, aquí siempre pierde, ¿no? Efectivamente la ciudad siempre sale perdiendo en estos temas. A Mancera no le importa, a él está en otras cosas, ahí su campaña y esas cosas, pero a nosotros sí nos preocupan los capitalinos, y sí hay damnificados en la ciudad, sí hay pobres en la ciudad, sí hay zonas de la ciudad, como decía el diputado Valencia, que no se cayeron las casas literalmente, pero no pueden entrar a las casas, hay zonas de la ciudad sin agua. El Xochimilco es un lugar complicado porque ha habido zonas completas que han sido derrumbadas, y justo los recursos del Fonden pueden aplicarse y son para eso, para atender ese tipo de emergencia en esas zonas de acceso más difícil, donde pues las personas no difícilmente ellos mismos podrán salir adelante si no se les apoya, etcétera. Entonces justo el Fonden se requiere para ese tema, ¿no? La ciudad requiere esto y el gobierno federal requiere actuar ya de inmediato. Parecería, en las declaraciones que uno encuentra tanto del presidente de la República como del secretario de Hacienda, como el secretario de Gobernación, es como que la ciudad se haya cargo sola de sus problemas, pues, ¿no? Como si no fuera un problema del gobierno federal. Sí, y también preguntarles, porque ha habido muchas acusaciones en contra del delegado de Xochimilco, que está siendo rebasado, pero así de forma exponencial, porque no ha actuado de la manera que debió hacerlo desde un principio. Y decirles si ustedes cuál es el reclamo o cuál va a ser la verificación que van a hacer sobre todos estos recursos millonarios que están llegando por parte de instituciones, de países, de organizaciones sociales para la reconstrucción de todo lo que se resultó afectado. ¿De qué forma van a hacer para que el gobierno responda por esta ayuda? Y a reserva que ahorita me voy a responder. Del segundo caso, el gobierno federal pretende juntar estos recursos en un fideicomiso de NAFIN. Ahí habría una oportunidad muy importante de poder dar seguimiento a esto. Ahora, me parece más importante, porque es dinero público, ya establecer un mecanismo de seguimiento en línea de los recursos públicos de la reconstrucción que lo hiciera la Auditoría Superior de la Federación. Eso tampoco el gobierno tampoco está planteando nuevos mecanismos de seguimiento. En cuanto a Xochimilco, pues es muy complicado sin ayuda. Como dice el gobierno federal cree que ahí no hay gente pobre, por ejemplo, ¿no? Entonces son zonas de la Ciudad de México que el gobierno federal está renunciando a su obligación de apoyar. Sí, nada más con el tema yo no ubicaría una delegación para no personalizar y no contaminar. Las delegaciones del suroriente de la ciudad, que es Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, tienen afectaciones distintas a las que tienen, por ejemplo, Coyoacán, Cuauhtémoc o Benito Juárez. Ahí no hay grandes edificios colapsados y afortunadamente la pérdida de vidas humanas solamente fue en la zona de Lomas Estrella, con los 5 muertes que se dice hubo más bien ahí en Galias, en Lomas Estrella. Pero la afectación es de tal magnitud que hace que los gobiernos delegacionales eroguen más recursos, por ejemplo, para la renta de pipas de agua. En una delegación como Iztapalapa, por decir algo, hay un contrato anual de entre 35 y 40 millones de pesos al año, ya tiene un buen rato, para rentar pipas en un tema ordinario de renta de pipas. Yo no me puedo imaginar cuántas pipas está rentando la delegación ahora, probablemente esté gastando 80 millones, 90 o 100 millones de pesos. Esos recursos se los tendría que dar el Fonden. Esa parte es lo que el Fonden tendría que dar, hacia Xochimilco, hacia Tláhuac y todo lo que la emergencia. Por eso no me gustaría un tema particular. No se está volteando a ver con el mismo interés que se ha volteado a ver otras zonas del país o de la ciudad a la zona suroriente. Y reitero, no minimizamos lo que pasó o lo que está pasando en zonas céntricas de la ciudad o en la zona de Cuapa, digamos en las zonas de clase media, que lamentablemente hubo muchas pérdidas de vidas humanas, que eso había que atenderlo primordialmente, pero ya en esta etapa creo que deben de voltear a ver eso, porque si no, lo que decía usted, el tema de salud se vuelve un problema. Aquí en los albergues que yo he recorrido, sí hay presencia de COFEPRIS,
Pero COFEPRIS básicamente, digamos, dice, no, pues está revisando medicamentos que no estén caducados, está revisando el estado del agua o la calidad del agua que se está dando, pues si el agua viene en pipas, no tiene una pureza que se requiere para consumo humano, ¿verdad? Para algunos servicios, pero sí hay presencia de COFEPRIS, pero yo no he visto presencia de la Secretaría de Salud, es decir, de médicos del gobierno federal o brigadas del gobierno federal en las calles de la Ciudad de México, yo no he visto y algo la hemos recorrido. Siguiente pregunta es de Víctor Chávez, El Financiero. Buenas tardes, diputado Llerenas. ¿Qué opinión le merece usted a esta serie de críticas por la actuación que ha tenido la delegada Tlalpan? Primero porque, pues bueno, se dice que a través de esas denuncias penales, de alguna manera busca evadir un poco la responsabilidad que ha tenido, porque, por ejemplo, no cuenta con un área de protección civil que nunca ha operado. Ayer incluso hubo algunas imágenes sobre lo que existe en su departamento, donde hay pura chatarra. Y la otra, si del FONDEM es un sesgo político que está siguiendo Gobernación. Gracias. Contesto, es un sesgo contra la ciudad, siempre ha sido así. Antes los gobernantes de la ciudad protestaban, ahora pues no, porque pues alineación clara de Mancera Compañía Nieto, ¿no? Entonces ni siquiera eso es tan importante que o la alianza de Peña con la alianza de Mancera con Chong, ¿no? Entonces Mancera pues no se atreve ahí a reclamarle a Chong nada, pues es su jefe, ¿no? Entonces ahí ha habido un sesgo sistemático a la ciudad desde hace mucho tiempo. Y la delegada de Tlalpan pues ha dejado muy claro las responsabilidades y ha salido bien librada. Entiendo pues que hay quien quiera ahí sacar raja política, vienen tiempos políticos, entiendo que ahí llama la atención, pero pues ahí ha quedado con toda claridad de quiénes son las responsabilidades. Gracias. Sí. Se hicieron y quedó muy claro quién es la responsabilidad y las investigaciones se están haciendo. No fue en su administración, entonces ahí no hay ningún tema. Última pregunta es de Ángel Rodríguez de Impacto. Diputado, solamente para